transversal, así a 90 grados. A 90 grados con el eje X se va a mover así también la mesa. Y después tenemos que jugar con la altura, la profundidad. Bueno, acá tenemos otra más, palanca eje Z, ¿sí? Altura. Acá están las guías, ¿sí? Para que se deslice la mesa. Bueno, nos movemos entonces en los tres ejes X, Y Z. ¿Sí? Vamos moviendo la pieza, la vamos moviendo. Y la herramienta está acá fija, digamos, rotando, ¿sí? Ahí producimos entonces el arranque de la viruta. Bueno, y después, ¿qué más tienen? Típicamente tenemos una base que va a soportar la estructura. Este tipo de diseño así siempre bastante común, de base, columna, ¿sí? Como una L, como una C, ¿sí? Para darle rigidez. Bueno, la parte de esto que se le llama también la consola, encendido, parada, y el torpedo, ¿no? Columna, torpedo y todo lo que sería el cabezal. Bien. Agustín, por lo que veo, obviamente es manual, pero hay impresoras autónomas. Sí. Sí, generalmente están automatizados, el movimiento, a lo mejor longitudinal tiene un avance automático. Claro, lo pienso más por el lado de la precisión. Sí. Vienen. ¿Viste los brazos también autónomos? ¿Pueden ser pesadoras o no? ¿Cómo? ¿Los qué? Los brazos que se usan, por ejemplo, en la industria de automotriz. ¿Se puede hacer una pesadora? Los brazos, puede ser que tenga. Puede ser que tenga. Lo que veíamos en la desarmadura. Ah, no, y eso era un brazo eso eran brazos robóticos con le tenía acoplado un sistemita de soldadura por resistencia. Claro, puede hacer algo con una pesadora, esos brazos robóticos. Puede ser algo que vaya así. Hay máquinas, después vamos a ver máquinas control numérico, que son máquinas que ya tienen sistemitas más automatizados de movimiento, ¿sí? Por ahí no tan librado a lo mejor al movimiento de un brazo así robótico universal, ¿no? Un brazo robótico universal, no tanto, pero sí hay máquinas obviamente que están hechas con movimientos automáticos y programables. Bueno, vamos a ver acá hay un videito que lo muestra de vuelta. Esto mismo lo vemos en una máquina más, un video más de verdad. Vamos a poner un poco más de velocidad. Bueno, señor. De las máquinas herramientas más versátiles que tiene el mundo del mecanizado por arranque y viruta, dado que nosotros en este tipo de máquinas podemos fabricar diferentes piezas con diferentes geometrías. Y también Bueno, acá también presten atención a la muestra de unas piezas que se pueden fabricar, ¿no? Fíjense, en el torno eran todas piezas de revolución. Acá podemos trabajar ya piezas poliédricas, ¿no? En las diferentes caras, vamos a tener una mayor versatilidad. se pueden fabricar piezas como las que estamos viendo acá, donde se pueden generar divisiones equidistantes, superficies cóncavas o convexas. Se pueden también trabajar con ayuda de otros accesorios, hacer piezas de pronto escalonadas, ranuras, diferentes geometrías. Esto es lo que hace que sea versátil, fabricar ranuras de estas características o fabricar engranajes o piñones de dientes rectos, de dientes helicoidales, cónicos, con diferentes características. Se pueden llegar a realizar ranuras, hacer procesos de taladrado o incluso se pueden llegar a mecanizar superficies de diferentes números de divisiones, como el caso de este hexágono, se puede llegar a fabricar en máquinas fresadoras como esta. La fresadora tiene unas partes principales que son las que yo voy a detallar a continuación. Está el bastidor, que vendría a ser un cajón que nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer el soporte al suelo, al piso. Entonces, con el bastidor nos vamos
movimiento con la misma palanca, en el caso de esta máquina, pues que nos da la posibilidad de generar el movimiento vertical de la máquina, vertical ascendente, vertical descendente, dependiendo pues obviamente del tipo de trabajo que nosotros estemos realizando. Cuando yo ya no voy a hacer ningún movimiento de la máquina, siempre se recomienda retirar la palanca, como les decía hace un momento, para evitar accidentes. A manera de comentario, estos tres movimientos que yo les comentaba a ustedes, el movimiento longitudinal, el movimiento transversal y el movimiento vertical, para cuando nosotros vamos a trabajar en control numérico y se va a hacer los trabajos de programación, pues en la programación de control numérico nosotros hablamos de las coordenadas X, Y, Z. Para que las podamos entender un poco más, yo me puedo parar al frente de la fresadora y señalarla de esta forma, como les estoy indicando. La puedo señalar así. Entonces, cuando la señalo de esta forma, mi dedo pulgar va a estar indicando el movimiento longitudinal de la mesa de trabajo. Sería el eje X. El dedo índice va a estar indicando el movimiento transversal de la mesa de trabajo. Y el dedo corazón, pues me va a estar indicando, en este caso, pues el movimiento de la mesa para cuando nosotros vamos a hacer el movimiento vertical. Repito, entonces tendríamos movimiento X, movimiento Y, transversal, movimiento Z. Y hacia donde apunten los dedos vendría a ser los positivos de esas coordenadas de X, de Y y de Z que se harán en programación de control numérico. ¿Vale? Bueno, me hizo un poco las mismas partes. Bueno, habla un poquito de las velocidades, ¿no? Pero para que se entienda un poquito. Bueno, ¿qué variantes teníamos entonces? Esa que mostramos recién es la vertical, ¿sí? Y de manera similar lo que tenemos es la horizontal, ¿sí? El eje queda paralelo a la mesa, ¿sí? La mesa, como vieron ahí en el video, es una mesa que tiene como una ranura, una mesa ranurada en T. Eso nos va a servir para poder agarrar las piezas, ¿sí? Fijar las piezas. Les podemos ver algunos accesorios a fijarla a la mesa, ¿no? Y los movimientos son los mismos, ¿no? Tenemos el longitudinal, transversal y en Z en ambas máquinas, ¿no? Longitudinal, transversal y en Z. Bueno, la horizontal, acá hay algunas imágenes. Bueno, ¿qué nos permite hacer? Movimientos, piezas, como acá podemos montar distintos, vamos a decir, fresas, trenes de fresas, tipo de sierra, de forma, etcétera, de diferente diámetro. Nos pueden servir para hacer ranurados a alta velocidad, ¿sí? De una buena productividad. Y la fresadora de eje vertical, ¿sí? También, que nos permite trabajar sobre las caras, más que nada, hacer profundidad, perfilados. Bueno, ahora vamos a ver alguna fresa y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Pero vamos a trabajar más sobre las caras, sobre las profundidades. Podemos montar fresitas de vástago, hacer contorneados, podemos hacer algunas otras operaciones, ¿no? Y la universal lo que tenía era que podemos cambiar los distintos, podemos cambiar el cabezal, adaptar el cabezal, depende del diseño, pero lo podemos adaptar para que trabaje como una fresadora vertical o como trabaje como una horizontal, ¿sí? Es una cuestión, diseños más intrincados, pero bueno, puede ser que te dé un poquito más de flexibilidad. Si no, generalmente tendremos una vertical y una horizontal más que nada en un taller. Especiales, ¿sí? Limitada a lo mejor a, no sé, diseños particulares, fabricación en serie, que sabes que tenés que trabajar
la misma pieza, las mismas caras todo el tiempo, entonces, bueno, pensás en algún diseño o comprar algún tipo de fresadora de este estilo que te permita trabajar y rápidamente sacar una producción, ¿no? Pero bueno, después quedas condicionado, ¿no? a esa máquina, por ahí más armatoste, menos flexible. Bueno, y después lo típico que vimos ahí eran manuales, ¿sí? Los movimientos manuales, el tambor giratorio que te va marcando los cambios, ¿no? en decimales, en milímetros de los avances. Después tenemos estos paneles que se le pueden agregar a esas manuales y como un aditamento de visualización de cota, ¿sí? Seguimos teniendo un control generalmente o mayoritariamente manual, pero vamos a tener una visualización de la cota de la ubicación de la pieza con la herramienta, ¿sí? Entonces me va a ayudar a posicionar. Y después ya vamos a ver, pero lo vamos a ver después, todo lo que es CNC, que sería un comando numérico computarizado donde uno ya directamente carga los movimientos que tiene que hacer la máquina, tiene las herramientas, las velocidades, todo se carga por computadora y después directamente la máquina va a ejecutar todas esas sucesión de las operaciones, ¿sí? Todo ese programita se carga y la máquina se encarga de ejecutarlo. Bien. Bueno, tipos de cortes que vemos. Estos tipos de cortes están asociados también al tipo de fresa que usamos. Y el tipo de fresa también está asociado a la disposición un poco del eje que tiene la máquina, ¿no? Entonces tenemos el corte periférico, ¿sí? Fíjense acá, sería esta idea. Pensemos en la que es horizontal, ¿sí? Donde tenemos el eje horizontal, una fresa de este estilo, cilíndrica, tenemos distintos múltiples dientes, ¿sí? Y bueno, van removiendo el material de manera periférica a lo que es el giro de la pieza, ¿sí? Y acá hay dos opciones, ¿sí? Si el movimiento de la fresa, como vemos acá, y el movimiento del avance producen como un empuje hacia abajo, ¿sí? Esto está girando para acá, entra en contacto con la pieza, la va a querer empujar para abajo, ¿no? Y la pieza está avanzando en este sentido, ¿sí? Se llama un fresado en concordancia o hacia abajo. Generalmente te ayuda a que no haya tanta vibración, ¿sí? Porque la terminamos empujando la pieza para abajo contra la mesa. En oposición, la fresa está girando en este sentido, la pieza avanza y es como que le rascamos el material, ¿no? y tendemos a levantarlo un poquito, ¿sí? A levantar la pieza un poquito, entonces puede quedar un poquito más de vibración. Bien, estos son ejemplos de este estilo de corte, de algunas operaciones con la fresadora horizontal, ¿sí? Fíjense acá de disco, fíjense acá esta idea de en un mismo eje uno puede montar distintas fresas, ¿no? Entonces podemos producir distintos escalones con distintas profundidades, ¿sí? A lo mejor en una misma operación vamos atacando distintos puntos de la pieza y ganamos un poquito en productividad. Después estas que son fresas con algunas formas particulares para hacer algún tipo de curva, fresas con ángulos, ¿sí? Fresas para hacer dientes también. Vamos a ver esto, hacer algunas imágenes de cómo podremos hacer algunos dientes de engranajes.
Bueno, entonces eso sería opciones de este tipo de corte periférico, cómo podemos, distintas operaciones, ¿no? El fresado horizontal con un corte de tipo periférico. Después lo otro es esa fresadora vertical, ¿sí? ¿Qué me ofrece? Montamos el mandril, montamos el herramental que tiene unas plaquitas acá, ¿sí? Esas plaquitas se cambian, tienen distintos ángulos de ataque, tienen distintos ángulos de redondeo según la terminación que estamos buscando dejar en la pieza. Y este tipo de operaciones también, frontal de cara, ¿sí? Que se llama cariado, ¿sí? Trabajamos sobre la cara plana acá de la pieza, ¿no? Con la fresa vertical. ¿Qué podemos hacer también en la fresadora vertical? Bueno, un frontal con este tipo de fresa que tienen puntitas redondeadas, ¿no? Esto nos permite trabajar distintas superficies, ¿sí? Imaginemos que queremos hacer en un bloque algún tipo de molde, algún tipo de matriz. Bueno, podemos poner esta herramienta con puntita redondeada e ir trabajando, ¿no? La superficie, la profundidad, podemos hacer cavidades, curvas con este tipo de herramienta, ¿sí? Bueno, acá hay algunas otras opciones también que podemos hacer, ¿no? Esta es la que vimos primero, un poco el cariado. Después trabajar los laterales, hacer algún tipo de forma con algún tipo de fresa circular. Después está esto que son para hacer guías, ¿sí? Ranuras en T. Este tipo de fresa te va a generar una T acá, ¿no? Así como tiene la mesa de la fresadora, bueno, te puede generar este tipo de guía en T. ¿Y eso no? Acá vamos siguiendo más o menos, estamos hablando un poco de las fresas que hay, de tratar de asociarla con las operaciones, ¿no? Para hacernos una idea de lo que podemos hacer. En general con la fresadora podemos hacer casi todo, salvo algunas cosas que hacemos en el torno. Las otras operaciones las vamos a hacer en la fresadora, como una máquina más flexible que podemos tener en un taller, ¿no? Bueno, acá algunas imágenes de vuelta. Esta es para aplanar superficie, ¿sí? Esto de acá son las plaquitas intercambiables. Se desgastan, obviamente hay que ir cambiándola. O sea, es un poco más caro de lo que puede ser una con vástago, ¿sí? Esta como si fuera con vástago, como si fuera la mecha de la agujereadora, nada más que bueno, es una fresa, ¿sí? Tiene otros ángulos, otros filos, pero un poco para que se den una idea, sería ese diseño, ¿no? Bien, que le vimos ahí para hacer ranuras en T, ¿sí? Fíjense, me va a estar haciendo este tipo de canal en T, ¿sí? Y voy a lograr, ¿no? una mesa en T, puedo generar guías, ¿sí? La conocen también a la fresadora como la máquina para hacer máquinas, ¿no? Si queremos construir algo, bueno, y tenemos que a lo mejor hacer una base, bueno, ¿dónde la hacemos la base? Bueno, hacemos una fresadora, como que nos sirve para hacer otras cosas, ¿no? Otras máquinas, otras partes de máquinas, otras partes de dispositivos, ¿no? Por su versatilidad. Entonces, necesitamos hacer una guía para, no sé, montar arriba de una máquina, qué sé yo, bueno, la hacemos acá, ¿no? Con este tipo de fresa. Podemos hacer esto para ampliar cavidades, ¿sí? Esto, fíjense que el eje viene por acá o por acá, este es más fácil. Tenemos el eje de giro que va a estar por acá, ¿no? Y la herramienta de corte está descentrada, ¿no? de este eje de giro. Entonces podemos hacer un cambio de diámetro, podemos marcar un diámetro mayor, a ampliarlo. ¿Qué más tenemos?
Bueno, esta que era la angular, ¿sí? Para montar en una horizontal. Fresa de tipo disco, ¿sí? También para mostrar en el horizontal podemos montar esta, podemos hacer un tren, ¿no? de disco y hacer distintas ranuras, cavidades. Bueno, y acá de vuelta un poquito, vamos a ver, más hablando de operaciones, aplanamos, ¿sí? Con la vertical aplanamos la cara esta, la limpiamos, ¿no? Escuadra, logramos hacer acá una escuadra, o sea 90 grados, trabajamos en esta cara y en esta, ¿sí? Un ranurado recto, bien. Chaveteros, ¿sí? Montamos un eje y con la fresadora vertical podemos hacer el chavetero, ¿sí? Cavidades en distintas direcciones también. Bueno, ranurado de forma, ya lo vimos con alguna fresa en especial. En rampa también. Algunas operaciones de roscado también las podemos hacer en la fresadora. Perfilado, esto que le decía, cambiamos, ponemos una fresadora con bordes redondeados, ¿no? Y podemos hacer algún tipo de perfil, de forma, de distintas profundidades, ¿no? En una pieza plana. Chaflanes, ¿sí? Ahí en la punta, 45 grados, 30 grados, no sé. Podemos hacer también. Otra gran cosa que podemos hacer son el fresado de engranajes, ¿sí? Hay máquinas fabricadoras de engranajes, pero en pequeña cantidad podemos fabricarlas en la fresadora, ¿no? Acá tenemos el engranaje que estamos tratando de fabricar acá, y acá está trabajando los distintos filos de un eje horizontal. Ahora vamos a ver un videito de esto. Y las fresas de disco trabajando y cortando los dientes del engranaje, ¿sí? Bueno, esto es lo que se llama el cabezal o adaptador universal, el divisor universal, ¿sí? Va montado sobre la mesa, ¿sí? Esto es bastante útil y necesario. Si queremos, por ejemplo, hacer un engranaje, nosotros tenemos que ir haciendo el engranaje cada cierto ángulo, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, con este aparato que se llama el divisor universal, ¿sí? El divisor universal tiene distintos platos acá que me van a ir dando una graduación en giro, ¿sí? De la pieza que montemos acá. Hay una pieza montada. Esta pieza va a ir girando de acuerdo a los movimientos que tenga este plato divisor, ¿sí? A las divisiones que yo seleccione acá con unos tamborcitos, etcétera. Entonces eso me ayuda, por ejemplo, a hacer dientes de engranajes. Acá tenemos la fresadora, entonces, horizontal, la fresa. Estamos haciendo engranajes, supongamos, rectos, pero bueno, tenemos que ir tallando cada cierto ángulo, cada cierto movimiento en el diámetro, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos ese movimiento que sea preciso. Bueno, necesitamos entonces un divisor universal. Supongamos también que queremos hacer, no sé, no sé, caras hexagonales, ¿sí? Como mostraba ahí, un hexágono. ¿Cómo hacemos para ir girando exactamente? Bueno, ahí usamos también este aparato divisor. O sea, suponete que agarramos en un torno, hicimos una rosca, hicimos como un tornillo, bueno, y queremos hacer las caras de ese hexágono. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo traemos acá, seleccionamos acá la ruedita, los giros que correspondan al hexágono. Entonces, nosotros vamos a poder mecanizar las caras cada cierto ángulo correcto, ¿no? Y esto lo que tiene también, ahora vamos a ver un video, que
lo podemos coordinar ese movimiento de giro de este equipo con el movimiento de traslación de la mesa. ¿Sí? Y eso lo que te permite hacer es, por ejemplo, hélices. ¿Sí? Porque vamos a tener un movimiento de traslación de la mesa y a la vez eso va a ir girando. ¿Sí? Entonces nos va a permitir hacer hélices. ¿Sí? Vamos a ver un videito en algunos momentos claves, un poquito medio largo, pero bueno, esto es lo primero que queremos ver. Bueno, ahí al principio hace algunos cálculos de los giros que tiene que hacer. Sí, acá está montado el cabezal divisor, el contrapunto. Ese es el tornillo patrón de la máquina, ¿sí? Con un paso particular. Cuando el tipo le da la manivela, esta mesa avanza con un patrón. ¿Sí? Cuando giramos acá, avanza según ese tornillo. ¿Sí? Bueno, ese tornillo patrón sale del otro lado de la máquina, ¿no? Sale por acá, por el otro extremo. ¿Sí? Entonces, viene todo un sistemita de engranajes, donde se van seleccionando, obviamente. Bueno, ahí empieza a jugar con la transmisión de ese sistemita. ¿Sí? ¿Y en qué termina esto? Voy a adelantar. Hace todos los cálculos y fíjense que eso termina acoplado a ese cabezal divisor. ¿Sí? Esto acá arriba era lo que es ese cabezal divisor que va a ir girando. Entonces lo que deja ahí es un sistemita solidario entre el avance longitudinal y el giro de este cabezal divisor. Entonces, nos falta dar el ángulo de tal que es de 19 grados con 22 entonces denominamos mesa inclinable, ¿sí? Fíjense, mesa inclinable, no que gira, rotación, tiene un movimiento de rotación.
estamos mirando a los 19 grados. La resolución de esta máquina es de 1 grado, por lo tanto, vamos a solamente a aproximar hasta la parte donde tenemos acelerado. Y eso sería la preparación de la máquina para luego partir efectuando el proceso de mineración. Vamos a dar la descripción del paso de la elección. Fíjense que voy a hacer de manera manual el avance de la mesa y todo el sistema de encabezamiento, su pantalla o su placa emisora va girando gracias al sistema de engranaje que. Bueno, después vamos a ver cómo coordinó todo, el ángulo de la hélice, coordinó el movimiento longitudinal con el giro, bueno, y después, nada, después lo que queda es hacer el mecanizado, ¿no? Lo que nos producimos entonces es engranajes helicoidales. Bien. Bueno, otra de las aplicaciones entonces y fabricaciones de algunos engranajes rectos o helicoidales, ¿sí? Este un poco un dibujito de ese videito. ¿Se entendió más o menos esa posibilidad que tiene la máquina? Bueno, entonces esas son un poco todas las operaciones. Pues sujeciones, por ahí ya se vieron un poquito ahí. ¿Cómo sujetamos las piezas? Bueno, típica es la morsa. Y la morsa que conocemos, una morsa que tiene ojales acá para sujetar con tornillos a la mesa. Sistemitas tipo bridas. Escuadras. Bloques en B. Estos bloques en B sirven para apoyar piezas cilíndricas de revolución, ¿no? El diseño de los bloques en B lo que hace es facilitar el apoyo de las piezas de revolución. Bueno, y el divisor universal que vimos. Bueno, una morsa, ¿no? Industrial, ¿no? Con agujeros, con ranuras para los pernos. Tornillo con cabeza en T, ¿sí? La mesa esa ranurada en T. ¿Qué ventaja tiene? Nada, esta es una de las ventajas que nos permite meter estos sistemas para fijar las piezas, ¿sí? Cabeza en T, cabeza cuadrada, bueno, también vienen estos y agarraderas, bloque de fijación con distintas alturas, cuñas, calces, los bloques en B que vimos recién. Bueno, y acá, bueno, distintas abrazaderas.
Acá es como un sistemita completo entre un bloque escalonado, una abrazadera, un tornillo, un bloque en B, ¿no? Y una pieza, un eje ahí montado. Bueno, no sé si les queda alguna duda. ¿Se entendió un poco las aplicaciones que podemos tener? ¿Cómo funcionan las máquinas? 2, 3 variantes. Queda un videito a lo mejor de esta sería como la universal. Al principio es lo mismo movimiento. Lo que quiero mostrar todos los movimientos. Y por acá empieza a mostrar cómo sería una universal, la opción de un universal. Ahí le falló la simulación, pero bueno, quedaba de forma vertical. Después sacamos eso y la transformamos, por ejemplo, en una horizontal. Bien. Pasamos de la vertical a la horizontal. Bueno, no sé. Bueno, este no está subido, ahora se los voy a subir. Hoy se los termino de subir. Les paso los videitos también para que los tengan, están buenos. Bueno, vamos a tomar asistencia. Canevari, Presente. Duris, presente. Escobar, Esnal, Esteibar, Gómez, Gorría, Presente. Guzmán, Presente. Juanto, Crapacher, Presente. Lasalle, Presente, profe. López, Presente, profe. Memole, Muso, Pavicic, Presente, profe. Plenkovic, Ragiardo, Roldán, Presente, profe. Fugoloto, Presente, profe. Sosa, Taconi. Presente, profe. Bueno. Bueno, estamos chicos por hoy. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos. gracias. Hasta luego, profe. Chao, gracias.